Hola, un texto súper antiguo, alguien vigilando desde una fortaleza de piedra y una crítica, la verdad, implacable al poder desmedido. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos adentramos en un análisis visual fascinante del capítulo 2 del libro de Habacuc. Más allá de su contexto religioso original, este escrito es, básicamente, una crítica literaria súper bien estructurada sobre la codicia, el abuso sistémico y, bueno, las consecuencias de construir imperios pisoteando a los más vulnerables. A través de este recorrido, ojo, no vamos a tomar partido. Nuestra idea es desarmar la arquitectura narrativa de este texto para entender exactamente cómo su autor construye su argumento contra la injusticia. Es un documento que, aunque tiene miles de años de antigüedad, resuena hoy de una manera increíble. Literalmente parece escrito ayer. Para que tengan una idea de la ruta que vamos a seguir en este análisis, aquí está nuestra agenda. 1. La espera y la visión. 2. El justo contra el soberbio. 3. Ayes contra la codicia. 4. Construcción con sangre y violencia. 5. La inutilidad de los ídolos. Y por último, 6. Silencio ante lo divino. ¡Arranquemos! Pasamos a la primera sección, la espera y la visión, la postura del profeta. El texto arranca con una imagen súper vívida de anticipación. Es casi como de película. Imagínense esto. El autor se planta en su torre de vigilancia esperando una respuesta, y la instrucción divina que recibe llega con un énfasis enorme en la documentación pública. La orden es clarísima. Escribe la visión y declárala en tablas. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Pues que corra el que leyera en ella. O sea, el texto subraya muchísimo la claridad y la permanencia del mensaje. No es un secreto para susurrar en un rincón, para nada, sino una declaración pública para que todos la vean. Y aunque advierte que el cumplimiento de esta visión podría demorarse un poco, asegura con una convicción total que sin duda vendrá, no tardará. Básicamente nos dice que la paciencia frente a la injusticia se sostiene en la certeza de esta respuesta. Bien, entramos a la sección 2. El justo contra el soberbio. El contraste fundamental. Aquí es exactamente donde el texto suelta su argumento central. Por un lado tenemos la descripción del soberbio, una figura que tiene un alma que no es recta. El texto original usa unas imágenes visuales potentísimas para describir esta codicia. Llega a comparar el apetito del opresor con el Seol, que es el mundo de los muertos, y dice literalmente que es como la muerte que no se saciará. ¡Wow! Es como una especie de agujero negro de ambición que busca tragarse naciones enteras. Pero por otro lado, en un contraste total, tenemos al individuo justo. La respuesta a esta verdadera maquinaria de avaricia no es devolver el golpe con la misma violencia, sino que, cito, el justo por su fe vivirá. Lo que significa que va a sobrevivir y a mantenerse firme gracias a su fidelidad y su integridad inquebrantables. Y bueno, con esa tremenda tesis ya establecida, el texto hace un giro súper dramático. A partir del versículo 6, la narrativa literalmente estalla en 5 advertencias. Son 5 lamentos poéticos, 5 ayes dirigidos sin ningún tipo de filtro contra la corrupción sistémica. Lo que nos lleva a la sección 3. Ayes contra la codicia. Los primeros ayes contra la acumulación injusta. Los 2 primeros ayes van directo a la yugular del problema, la acumulación de riquezas. Y aquí el ritmo de la poesía se acelera muchísimo para que sintamos la urgencia del mensaje. Empieza a enumerar, una por una, las víctimas y las cosas robadas. Habla de los que multiplican lo que, seamos sinceros, no es suyo, acumulando prenda tras prenda a base de pura extorsión. Menciona el despojo de naciones completas, sangre humana derramada, y el robo sistemático a la tierra y a las ciudades. El autor nos está mostrando que esta locura de acumular riqueza explotando a otros es insostenible y lleva a un colapso seguro. De hecho, advierte que los deudores y oprimidos se levantarán de repente, y el opresor, que se la pasaba despojando a medio mundo, va a terminar siendo el despojo de los demás. Un giro del destino brutal, ¿no creen? Luego, el segundo ay destroza por completo la ilusión de seguridad. El versículo 9 condena a quien, cito de nuevo, codicia un justa ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Esto me parece fascinante. Básicamente, los que cometen abusos sistémicos intentan usar ese mismo dinero sucio para construirse fortalezas, una especie de nidos en las alturas donde creen que el desastre jamás los va a tocar. Pero el texto es súper claro. Esto es totalmente inútil. Al pisotear a otros, simplemente han tomado un consejo vergonzoso, y al final del día han pecado contra su propia vida. Avanzamos a la sección 4. Construcción con sangre y violencia. El costo físico de la injusticia.
Ahora, la crítica pasa de las finanzas al mundo real, al costo físico de construir imperios, y lo hace con una metáfora literaria que te deja pensando. Escuchen esto. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Es increíble. El autor está personificando a la arquitectura misma. Nos está diciendo, en otras palabras, que la culpa y la injusticia están literalmente horneadas en los cimientos, metidas en las piedras y en las vigas de madera de estas ciudades corruptas. Los edificios pasan a ser como testigos mudos, pero innegables, del abuso que costó levantarlos. Siguiendo esta idea, los versículos 12 y 13 lanzan el tercer ay. Ay del que edifica la ciudad con sangre. El texto no se anda con vueltas y afirma tajantemente que construir imperios con violencia es una pérdida de tiempo total. Al basar una sociedad en la injusticia, las naciones se cansan en vano y trabajan, literalmente, para el fuego. Es una forma muy poética de decir que los sistemas sin ética se autodestruyen. Todo ese tremendo esfuerzo humano invertido en oprimir, tarde o temprano se consume a sí mismo. Y llegamos al cuarto ay, que trae una inversión poética fabulosa. Como vemos de este lado, se condena al opresor que embriaga y humilla a sus vecinos para mirar su desnudez. Claro, es una metáfora de ese poder tóxico que domina y avergüenza a los más débiles. Pero de repente, la historia da un vuelco. A ese mismo opresor le van a dar a beber de ese mismo cáliz, y va a ser su propia deshonra la que quede expuesta. Y fíjense en el contraste gigante que vemos del otro lado, basado en el versículo 14. En vez de un mundo tapado de violencia y vergüenza, el autor se imagina una tierra que estará completamente llena del conocimiento de lo divino, como las aguas cubren el mar. Una promesa de equidad total que viene a reemplazar todo ese caos. Sección 5. La inutilidad de los ídolos. El último ay contra la confianza vacía. Bueno, llegamos al quinto y último ay rítmico de esta serie. Y aquí, el autor antiguo saca a pasear un sarcasmo literario súper agudo. Básicamente, se ríe de la costumbre de poner toda nuestra confianza en estatuas fabricadas por nosotros mismos. Dice, «Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate». Es una imagen hasta cómica, ¿no? Pedirle dirección y que te salve la vida a un pedazo de madera o piedra. Pero en el fondo es una crítica muy profunda sobre cómo los sistemas de poder suelen idolatrar sus propias creaciones materiales, esperando que los salven cuando en realidad no pueden hacer absolutamente nada. El texto resume lo vacío que es todo este sistema con un punto clave. Por más que el ídolo esté bañado en oro y plata, mostrando un lujo exterior espectacular, la cruda realidad es que no hay espíritu dentro de él. Y este es el diagnóstico final del autor sobre la opresión sistémica. Un sistema puede estar recubierto de oro, puede parecer súper próspero e intocable desde afuera, pero por dentro está completamente muerto, no tiene aliento, no tiene vida y sobre todo, no tiene verdad. Y así llegamos a nuestra última sección, la 6, silencio ante lo divino, la resolución final. Después de todo el ruido ensordecedor y caótico de los opresores, de escuchar a las piedras gritando desde los muros y de todo ese ajetreo inútil de construir imperios que van a terminar en el fuego, el texto nos prepara para un momento de quietud absoluta. Escuchen bien esto. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El contraste es brutal. Frente a todo ese caos, a los abusos y a las voces vacías de los ídolos de oro, el texto se despide exigiendo un silencio total y reverente. La figura de lo divino en su templo aparece como el tribunal supremo. Toda la tierra, con toda su soberbia y sus planes oscuros, recibe la orden de frenar en seco y guardar absoluto silencio. Es, sin duda, el fin definitivo de la arrogancia humana. Entonces, al cerrar esta explicación del capítulo 2 de Habacuc, nos queda una gran pregunta rebotando en la cabeza. ¿Cómo estas antiguas advertencias sobre el poder, la codicia y la justicia reflejan los desafíos que seguimos enfrentando en la sociedad humana de hoy? Hemos hablado de piedras clamando por justicia, de riquezas robadas que se caen a pedazos y de un llamado final a quedarnos en silencio frente a la verdad. Es un recordatorio increíble de que los debates sobre la ética, la equidad y el verdadero costo humano de la ambición no son inventos modernos. Llevan milenios exigiendo nuestra atención y nuestro silencio reflexivo. Ojalá que este análisis haya sido tan revelador de escuchar como lo fue de preparar. Siempre queda muchísimo material por explorar sobre nuestra historia humana. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima. ¡Hasta luego!